Una vez más nos encontramos en este programa Será llena la tierra. Es algo fascinante y algo extraordinario, emocionante pudiera decir yo, en cuanto a la persona que vamos a entrevistar el día de hoy. Damos gracias a Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo a bien un día morir por nosotros en la cruz del Calvario y ahora gozar de esa vida. Doy gracias a Dios también precisamente por este equipo de producción de CCBM Master Seminary, que nos da la oportunidad de hacer equipo con ellos y también poder proyectar este programa y hacerlo llegar a través de este canal y que en determinado momento pueda ser de bendición para su vida, de motivación. Doy gracias a Dios precisamente porque es un programa más, pero es un programa diferente, enfocado en un área distinta a la que anteriormente hemos tocado. Y está conmigo la misionera, y voy a decirlo así, misionera, que quisiera que ella misma diera unas palabras, un saludo, antes de empezar con todo el protocolo de la entrevista y todo este asunto. Está conmigo pues la invitada Lucy Castillo. Bienvenida, Lucy Castillo. Unas Gracias. palabras para los televidentes, hermana, y pues bienvenida. Bendiciones a todos en este día. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en este momento. Gracias, hermanita Lucy. Y el tiempo en el que nosotros le conocimos a nuestra hermana Lucy fue precisamente en invitación a compartir en cuanto a misiones. Ella tiene un antecedente, tiene un historial donde precisamente Dios le ha usado en áreas donde muchas veces hay poca oportunidad de propagar el Evangelio. Pero bueno, me presento, soy el pastor Ismael Rojo y este programa, Será llena la tierra, se hace con un gusto y un agrado para poder transmitirlo a ustedes. Y también conocer el avance del Evangelio en distintos lugares del mundo. Y bien, pues vamos a adentrarnos a esta entrevista con nuestra misionera, y digo nuestra porque es parte del cuerpo de Cristo, no porque Gracias. pertenezca a nosotros. Y gracias por darnos la oportunidad, hermanita Lucy, de estar aquí compartiendo estas palabras con nuestros televidentes. Quisiera comenzar así con preguntas sencillas para que nos vayamos de alguna manera relajando y que las personas, los que están viendo este programa, vean que usted es una persona normal, que viene de un seno familiar normal y que quisiera que ellos entendieran y que el mensaje que se les enviara pudiera ser eh, que ellos también pueden tener esa oportunidad de ser usados. Ella es Lucy Castillo y ella nace en un seno familiar. Tiene papás, hermanos, vive en un entorno social normal. ¿Sus papás cómo se llaman? ¿Tiene hermanos? Platíquenos, hermanita Lucy. Amén. Pues yo nací aquí en Ciudad Juárez en el año del 1980. Tengo 41 años. Am, Vivía en una familia humilde. Mi padre, bueno, se dedicaba él a las ventas, mi mamá al hogar. Soy la número 7 de 8 hermanos. Y pues mi papá muy trabajador, solo ya a la edad yo de 6 años, mi papá falleció y mi mamá, gracias a Dios, que conoció a Cristo. Y pues no había violencia en mi hogar, sin embargo mi papá sí tomaba, pero am, pues el Señor, ¿verdad? Permitió que esta situación se diera y gracias a Dios, con su palabra, pudimos salir adelante. Su mami se aferró a Jesucristo para poder seguir en este caminar, en esta vida. Se aferró. um, ¿Había algunas otras opciones? Creo que no. Ella abrazó más bien la fe en Jesucristo. Así es. Ella conoció al Señor cuando yo tenía 5 años. Bueno, a los 6 años muere mi padre y es cuando ella se toma de la mano del Señor. Continuamos como familia asistiendo a la iglesia
Y me acuerdo que ella también estaba enferma. Mi papá, de hecho, falleció de una enfermedad. eh, y fallece mi papá, se le hizo la invitación a aceptar a Cristo, se le dio el Evangelio, pero él no aceptó. Tristemente murió. Y mi mamá se quedó, continuamos yendo a la iglesia y fue el Señor que estuvo ahí con nosotros. Entonces hay un antecedente, mi hermanita Lucy, donde ustedes pudieron sentir que con todo y las situaciones trágicas, Dios extendió su misericordia para con su familia. Así es. ¿Tiene hermanos, hermanas? Ya dijo que son 8. Somos 8. Solo una de mis hermanas no se ha acercado al Señor. Ella conoce, mas se alejó. Se alejó del Los Señor. demás militan en el Evangelio, en el camino del Señor. Sí, Su mamá aferrada al Evangelio de Jesucristo. sí. Mis 3 hermanos adultos viven en Torreón. Ujú. Ellos nacieron allá y nosotros, los demás, nacimos aquí en Ciudad Juárez. Aquí nos quedamos. De hecho, mi padre aquí nació en Ciudad Juárez. Mi madre también nació allá en Torreón. Y Una familia mixta de diferentes partes de la República y que de alguna manera, según los planes del Señor, Él permitió que se unieran y pues precisamente con el plan de Dios eterno, pues que ellos se conocieran y que la tuvieran a usted como hija y que el Señor la tomara en sus manos para entonces empezar un proceso de preparación y enviarla a las naciones. Quiero hacer otra pregunta. Ya nos platicó un poquito de su familia. Ya nos dijo cuántos son y hasta nos dijo su edad, que entre las mujeres es muy raro. Sí, así que bueno, dijo el año, ¿verdad? Pues yo creo que algunos ya están sacando cuentas. Pero bueno, el punto aquí es que es una persona normal, nuestra hermana Lucy. Tiene, tiene una preparación secular. bueno, estudié am, la secundaria, estudié en la preparatoria. Es, ah, en nuestra familia pues fue un poquito complicada después de la muerte de mi papá. Ujú, Eh, cuando busqué un trabajo cuando era muy jovencita y pues entré a una maquiladora. Ahí ujú. estuve trabajando ya después de la secundaria y continué estudiando la preparatoria mientras trabajaba, gracias a Dios. Y ya en el estudio, yo decía, ay, se me hace muy complicado continuar trabajando y estudiando, se me hacía Sí. muy pesado. Y Dios me dio la oportunidad de trabajar en una maquiladora en un área de contabilidad, que Ujú. era algo que a mí me gustaba bastante. Y ahí se me dio la oportunidad para continuar la capacitación en la licenciatura, licenciatura pública y fiscal. No terminé la carrera, eh, dejé mi carrera trunca a los 2 años y medio. El Señor me llamó y fue ahí, ¿verdad?, cuando empecé a capacitarme para mi llamado. Sabe que ahorita que cuenta, que nos comparte sobre su vida y sobre las labores que ha llevado a cabo, yo sí quisiera compartirles a nuestros televidentes, a los que están viendo este programa, que Lucy Castillo es una persona normal que tiene una vida secular, pero que también tiene una relación con Cristo. Y así como ella, Ciudad Juárez ha sido un semillero, yo le puedo decir, un semillero en la producción de emisarios enviados a diferentes partes del mundo, donde llegamos de diferentes partes de la República, llegamos aquí a Ciudad Juárez y vaya sorpresa que nos espera toda una aglomeración de personas que están capacitadas precisamente para capacitar a otros y ser como una plataforma Ciudad Juárez en ministerios, en obra que se hace aquí y luego enviarlos a diferentes partes del mundo. Hay áreas con muy poco evangelio, ¿sí? El área de lo que viene siendo la ventana 1040, ¿verdad? Que es la que hay menos evangelio en todo el mundo. Pero gracias a Dios que en este tiempo personas valientes como nuestra hermana Lucy siguen en pie, deseosas de volver al campo, ¿sí?
deseosas de estar allá. Pero obviamente hay etapas, hay tiempos, hay momentos en los que pues hay tiempos de preparación, ¿sí? Y en ese tiempo de preparación, mi hermanita Lucy, eh, dice que tiene 2 años y medio de contaduría fiscal. Bien, ese es en cuanto a lo secular. Para todos los que nos estén viendo, la mayoría de los misioneros tienen a bien estudiar una profesión. Y eso en determinado momento puede servir de plataforma también para ser enviados. La profesión usarla en el campo de trabajo. En cuanto a la preparación teológica, ¿qué estudió Lucy Castillo? Me capacité en el Instituto Antioquía, aquí en Ciudad Juárez, en el año 2007, del 2007 al 2010. Ahí estudié. Ujú. Y está en proceso la licenciatura en teología, Así me es. comentaba. Sí. ¿Cuánto dura el tiempo de la licenciatura? Mm, Va cerca de 2 años. 2 años. O sea, es 2 años bachiller en teología y luego 2 años para la 3 licenciatura. años 3 años de bachillerato. ajá, 3 años y luego 2 años de la 2 años de licenciatura. la licenciatura. O sea, sé que también es muy importante prepararse tanto secular como teológicamente. Y entre más capacitación tenga uno, más oportunidades o puertas el Señor abre hacia lugares donde vamos Donde a Dios les ha servir. llamado, ¿verdad? Sí. Hay determinados lugares en los cuales y en otras entrevistas, en otros tiempos que hemos tenido aquí a misioneros, yo les he comentado que de alguna forma también un día yo sentí el llamado a las misiones y estuve orando en particular por 2 países, ¿sí? Que uno de ellos es Cuba y el otro Belice, pero que estuve orando, ¿no? Y el testimonio pues es que no se pudo realizar. ¿Por qué? Porque Dios cambió la dirección. Y digo cambió la dirección porque un pastor me dijo, oye, ¿quieres ser efectivo y quieres tener mayor alcance? Le dije, sí, pues ese es el deseo, ¿no? De poder ir a las naciones. Y me dijo, regrésate a tu iglesia, forma un equipo y envía misioneros. En lugar de que vayas tú solo, mejor haz una plataforma y envía misioneros. Y una de esas cosas es precisamente lo que el plan que tenemos como iglesia, Misión Evangélica, a la cual pastoreo, ¿verdad? Pero volviendo a esto de la educación teológica, está en proceso. ¿Como para cuándo terminaría la preparación teológica? ¿Cuánto le falta? Bueno, ahorita por el asunto de la pandemia se está llevando a cabo en línea. Y me faltan ya, yo creo que unas menos de 8 materias Ok. posiblemente. Entonces está a punto de graduarse y nos va a hacer, nos va a indicar cuándo se gradúa para poder, pues felicitarle, ¿verdad? Sí nos va a hacer partícipe de ese gozo. Sí, amén, con el favor de Dios. Ok, entonces, bien, continuamos, mi hermanita Lucy. Al momento en que usted se prepara teológicamente, llega un momento en el cual, pues tenemos que tocar este punto donde en un tiempo de su vida, usted tuvo que tener una relación con Cristo. Cuéntenos ese tiempo en el cual usted precisamente llegó a ese punto. Sí, fueron 2 años después de que empezamos a asistir a la iglesia. Yo tenía 7 años ya. Y fue un día en que estaba, un jueves, me acuerdo, en marzo del 1987. El pastor hizo la invitación al altar y yo pasamos varios niños. Y yo recuerdo haber estado llorando ahí en el altar, entregado mi vida a Cristo. Y al levantarme de ahí, yo me sentía muy diferente y me acuerdo que veía a los hermanos en la puerta de la iglesia, pues muy altos, ¿verdad? Y yo quería saludarlos a todos. Aquel gozo que estaba Sí, desbordante, dice, es el tiempo, ¿no? sí, algo que no podía describir. Y salí a la puerta y miré hacia el cerro porque
mi iglesia tiene vista hacia el cerro de la Está Biblia. muy buena vista. Ujú, y yo miraba alrededor y decía, Los colores se ven muy bonitos, muy diferentes". Entonces, a partir de ahí fue ese encuentro con Cristo y que Ujú. cambió mi vida. Y ahí continué en la iglesia, sirviendo al Señor hasta Hasta el ya. día de hoy. Me aparté de los caminos del Señor por Mm, 2 años, ujú. 2, 3 años, pero al regresar hice un compromiso con el Señor. Señor, yo quiero servirte, dame un ministerio para poder servirte. Y ahí empezó todo. ¿Algunas áreas en la iglesia en las que usted haya colaborado? Sí, serví como maestra de niños, maestra Ajá. de adultos, serví como líder de jóvenes, secretaria de la iglesia, en el departamento de misiones también, y maestra, sí, maestra principalmente. Maestra. Y cuando dijo ahorita en el departamento de misiones, sé que las denominaciones se manejan de distinta manera, de distinta forma. Y, por ejemplo, yo en lo particular en la iglesia le llamamos el comité de misiones al equipo que, que administra, ¿no? Todo lo que tiene que ver con misiones es un grupo de hermanos en el cual se encargan de promoverlo precisamente. O sea, usted fue parte en la iglesia de ese grupo, del comité. Bueno, yo le llamo comité, de ahí le llaman como departamento. Sí, departamento promisionero le pusimos. Ándale, pro misionero. ¿Qué actividades hacen en ese departamento, mi hermano? Bueno, pues se enfocaba principalmente en promover el trabajo de los misioneros, promover la obra misionera en el mundo y apoyarles de alguna manera económicamente o con algún recurso que ellos necesitaran. Entonces, pero principalmente la oración Así es. estaba ahí. Sí, motivábamos a la iglesia, ¿verdad?, a comprometerse con todo su corazón, lo que era el apoyo en oración, eh, aportando Ujú. económicamente, yendo también, ¿verdad?, motivados a trabajar por Cristo en el lugar en Sí, donde estamos y enviando. enviando. O Ujú. sea, la base de las misiones son precisamente esas, ¿no? Número uno, orando. Número dos, dando. Número tres, yendo. Número cuatro, sosteniendo. Y esa es la obra. Pero todas estas cosas se hacen en un proceso, pero al final, durante el tiempo que esté el misionero allá en el campo, estas cuatro siguen funcionando. Porque se sigue orando por el misionero, la misionera. eh, Actividades, aunque diga actividades así comunes, ¿qué realizaban o qué realiza la iglesia en pro de misiones? ¿Cuáles son las actividades? Porque yo le pudiera decirle, no hombre, hicimos una hamburguesada y recabamos. ¿Qué hacían ustedes? Sí, pues hacíamos recaudación de fondos Ok. ah, para enviar a los hermanos, promovíamos los proyectos de ellos, y sí, realizamos aventura misionera infantil también por Sí, algunos años. sí la conozco, sí. Sí, invitamos a varias iglesias que participaran instalando algún stand, promoviendo algún país. Ajá. También hicimos, bueno, viaje misionero, no como iglesia, pero a mí sí me tocó ir a algunos viajes misioneros en ese tiempo. Y hasta ahí me acuerdo por el momento. Sí, Sí. bueno, hacíamos cultos de misiones una vez al mes, todo, bueno, am, decorando la iglesia con motivo de misiones y orando por las necesidades de los misioneros, Ujú. En parte, compartiendo a la iglesia sobre el trabajo de ellos. ok. En particular, algunos misioneros, bueno, hay esta frase que regularmente manejamos en el comité de misiones. Sin reporte no hay soporte. Muy Sí. interesante. Sin reporte no hay soporte. Y cuando hablamos de este reporte, estamos hablando que cuando ya están en el campo, mi hermana Lucy, misionera Lucy, eh, el misionero, el misionero se encarga de estar enviando reportes, diciendo, no es bueno, no solamente decir hemos hecho esto y esto, sino también incluir lo que viene siendo la cuestión de las oraciones, de las peticiones. Desde allí, desde su trinchera, puedo decirlo, desde el comité, desde el departamento de misiones, usted empezó a visualizar algo, porque la siguiente pregunta es esta. Eh,
La inquietud por las misiones, ¿dónde nació? Porque tuvo que haber un principio, ¿sí? En esa cuestión de las misiones. Y ahorita que nos contaba sobre lo que realizaba, ¿eso también sería parte de la motivación? Así es. Sí, bueno, inició de hecho cuando era niña, en el departamento de misioneritas en la iglesia, las historias que escuchábamos de las mujeres que servían al Señor y la entrega que tenían, eso me transportaba a esos lugares. Y yo tuve un sueño una vez en el que yo me veía en la entrada de la caja de un tráiler que estaba lleno de panes, como el tamaño de un panqué, y que Sí, yo se los entregaba a niños, pero eran personas, niños de otros países. ok. Y me quedé con ese sueño. Dije, bueno, pues en algún momento algo Se va a le dirá realizar. al Señor que voy a hacer, ¿verdad? Y se llegó el tiempo en el que nuestro pastor hizo la invitación para formar ese comité de misiones en la iglesia. Y pues yo no entré en ese momento. Yo tenía algunas otras ocupaciones y no entré, pero ya estando formado me hicieron la invitación, ayúdanos a imprimir unas hojas, a hacer esto. Y ahí fue como el gancho que el Señor utilizó para quedarme. Ujú. Y ahí empezó a avivar eso en mi corazón, la Esa llama inquietud, esa inquietud. de servir al Señor en esa área, pero yo guardaba silencio, pero el Señor, pasaron varios años hasta que el Señor tocó mi corazón. Pues ahorita que dice guardaba silencio, me recordé a María, la madre de Jesús. Dice que todo lo que acontecía ella lo guardaba en su corazón, esperando el tiempo en que se realizara. Le pregunto lo siguiente, porque es bien importante que nos diga, en su iglesia en particular, realizan eventos misioneros muy a menudo. Actualmente no, ya no se realiza, pero sí se hacía Se antes. hacían. Entonces, quiere decir, si hoy en este tiempo mm, usted viera las ventajas de hacer servicios misioneros en las iglesias a no hacerlo, usted podría compartirme, porque yo puedo visualizar sin tanta ciencia que algo que le motivó para ser enviada a las misiones era precisamente el trabajo que se hacía. Ventajas y desventajas de eso, mi hermana Lucy, ¿qué alcanza a visualizar usted? L- Estando en esa, en esos momentos, en esas oportunidades, el Espíritu Santo hace llamados Mm, y, y da sueños, habla por medio de diferentes experiencias. inquieta el Ajá, Espíritu Santo, sí. sí. Y la palabra del Señor dice que Él nos conoce, nos llama desde la fundación del mundo. Entonces, hay llamados en las iglesias. Ujú. Es necesario compartir, es necesario tener ese tipo de eventos para que sea conquistado el corazón de aquellos a quienes el Señor ha llamado. Y en Ujú. realidad todos somos llamados a colaborar en su obra de alguna manera, ¿verdad? Sí, Algunos fuera y otros aquí. dentro. Ujú. Y sabe que precisamente eso es lo que puedo también comentar al respecto. Em, si nosotros dejamos de hacer aquella labor como comité de misiones, entonces, ¿será por eso que también eso ha afectado a que haya menos llamados a ser enviados como misioneros a otras partes del mundo? Creo y pienso que eso puede ser la causa. Sería muy bueno de alguna manera entonces a través de este programa motivar a los pastores, motivar a las iglesias a que de alguna manera quizás al mes oren por un misionero. Y si quieren información sobre misiones, bien pueden mandar un mensaje al programa y nosotros le podemos dar un listado de misioneros por los cuales oramos en la iglesia Misión Evangélica. Yo puedo hacer público esa lista, pero para orar, solamente para orar. Y que Dios esté obrando. Dice la Escritura, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y esto es bien importante en este tiempo. Bien. Estamos a punto de ir a un corte y vamos a regresar con la ayuda del Señor para seguir con la entrevista con la misionera Lucy Castillo.
Volvemos en un corte y aquí los esperamos. Hola, tenemos unas preguntas para ti. ¿Crees que es importante estudiar la Biblia? ¿Crees que es la palabra de Dios o simplemente un libro más? CCBM Master Seminary para eso está. Te invitamos a emprender un hermoso viaje a través de las Escrituras para conocer si es la Biblia ficción o verdad. Te esperamos 25.1. Aquí en CCBM Master Seminary nos estamos preparando para ti. Vamos a traer una serie de programas en los cuales aprenderemos más acerca de Dios y veremos las increíbles historias de la Biblia. Por eso te invitamos a que nos conozcas y que veamos juntos si la Biblia es ficción o verdad. ¡Te esperamos! Continuamos pues aquí en el programa Será Llena la Tierra. Soy el pastor Ismael Rojo y continuamos precisamente en esta entrevista con nuestra hermana Lucy Castillo. Le vuelvo a reiterar, es un gusto que esté con nosotros y vamos a retomar el tema donde nos quedamos antes de la pausa, y hay algo bien importante que las personas que nos ven, nuestros televidentes, sepan precisamente dónde fue esa inquietud por las misiones. ¿Quién fue si pudiera decir usted de alguien o de una persona o de alguna actividad o de un grupo, quién sería su motivación para las misiones? Porque nos dice que estuvo participando en las misioneritas, es un departamento de la iglesia en particular, ¿verdad? Las misioneritas. Y entonces allí hacían actividades, pasaban historias de mujeres y usted veía cómo Dios las usaba. Bueno, ¿quién sería su motivación para decir yo me voy de misionera? Bueno, cuando se abrió este departamento pro misionero, empezamos a recibir visitas de misioneros en la iglesia. Ándele. Entonces, cada uno de esos testimonios creo que fueron los clave para que el Señor tocara fuertemente mi Sí. corazón. Y a mí se me hacía muy extraño. Yo decía, bueno, tenemos constantemente visitas. En un lapso de 4 años tuve esa oportunidad de conocerles, de saludarlos, de escuchar de ellos sus vidas, sus testimonios. Y yo decía, bueno, la idea vaga que tenía de lo que era un misionero, solo viene, bendice la ciudad, construyen. Es algo muy diferente, los llamados misioneros. Entonces, tener esa bendición fue para mí un impacto. Y pues sí, en la administración, cuando ellos compartían la palabra, Dios hablaba a mi corazón. Y eso fue inspiración muy fuerte para mí, especialmente una misionera llamada Lupita Palacios, que ella servía en la selva amazónica, y tuve mucho acercamiento con ella. Fuimos amigas y yo la considero una gran hermana. Ella ya partió con el Señor, pero fue una de las que inspiró mi vida fuertemente. ¿Quiere decir que estuvo en el Amazonas? Sí. ¿En qué Así área? es. ¿En qué? Ella estuvo en Colombia. Colombia. Ajá, Sí. pero el problema de la guerrilla, por ese problema tuvo que salir y se instaló en Perú, porque su llamado era en esa área. Okay. En tuvo ella una visión en donde ella veía un río, el río Putumayo. Entonces ella se preguntaba, ¿qué es eso? Hasta que Dios le demostró que eran varios países que abarcaban ese río. Ese río. Y por eso le preguntaba específicamente del Amazonas, porque abarca varios países. Y puede ser una zona, como decía ahorita, ¿no? De Perú, de Colombia. Sí. Y entonces, bueno, esta persona, esta misionera, que prácticamente dio su vida, ¿no? Para ir y predicar el Evangelio. Pudiéramos decir que ella dejó un legado. A lo mejor, bueno, ella sí alcanzó a saber que usted tenía el llamado de misiones. Así es, y de hecho Dios me permitió, en el tiempo que estaba yo en la capacitación teológica, me permitió
hacer una visita al campo misionero y apoyar ahí. Y yo en ese viaje yo le dije al Señor, Señor, si este viaje es de ti, tú me estás guiando a las misiones, esta será la prueba de fuego y regresaré de este viaje convencida si sí es o no es. Y así fue, por medio de ese viaje y de esa experiencia, Dios me confirmó que eran las misiones. Específicamente, ¿fue al Amazonas o a alguna parte de México? Porque sabe que en el proceso de la preparación, y usted me va a dar la razón, hay un proceso, ¿no? Donde empieza la preparación, sí secular, sí teológica, pero y luego empieza la preparación de campo, viajes a corto, viajes a mediano plazo y a largo plazo. Este viaje que realizó con la misionera, pensar y decir que es la misionera que la inspiró, ¿a dónde la invitó? ¿Qué lugar era? Platíquenos de eso, porque maravilloso el momento en que usted pasó, donde iban a su iglesia gente y predicaban, apoyaban, eran grupos o en ocasiones una persona. Alguna de esas personas o alguno de esos grupos, creo que yo me imagino que aún todavía quedan imágenes de aquellas actividades que realizaban. Y todas esas personas estaban sembrando una semilla que ahora está fructificando y que en determinado momento comenzó con el fruto que al ir usted a ese viaje con esa misionera que fue su inspiración. Cuéntenos sobre eso. ¿Qué lugar era? Si puede mencionar el lugar. Sí, claro. Sí. Sí. Fuimos a una comunidad con un grupo étnico aguaruna en Perú. En Perú. Sí, llegamos a Iquitos y de ahí estuvimos esperando algunos días hasta poder partir en lancha y viajar por una semana en lancha hasta poder llegar a esa comunidad en donde la misionera a ver, espérenme, la servía. voy a interrumpir. Así es. Una semana en lancha para llegar a la comunidad. Así es. Bendito Dios, y a mí se me hace tedioso viajar en el Vivebús. Aleluya. Y luego, a ver, cuéntenos. Sí, pues esperamos algunos días hasta que hubo una lancha disponible. Las lanchas pues son de 3 pisos. Uno llega, instala una hamaca y ahí empieza a navegar, ¿verdad? Por varios días a contracorriente, pasa a varias comunidades, llega a un punto en donde tuvimos que bajarnos, hospedarnos y tomar una lancha siguiente para volver a avanzar más adelante de la selva. Llegamos a esa comunidad, tomamos una lancha más pequeña y esa lancha pequeña viajamos 1 día y medio. En esa pequeña lancha íbamos y veíamos verde todo el trayecto y una comunidad muy alejada de la otra. Llegó una noche con bastante lluvia y se volcó, se atoró la lancha y de manera que se voltea y empieza a meterse el agua. Empezamos a clamar a Dios. La lancha se enderezó, no supimos cómo, sacamos el agua y ahí tuvimos que esperar hasta que amaneciera y poder avanzar hasta que ya casi llegábamos a la comunidad. 2 horas antes de llegar a la comunidad, se descompone el motor y dijo la hermana, pues discúlpeme, dice, lo único que nos queda aquí, una jovencita y yo que fuimos las que fuimos a ese viaje misionero, tenemos que orar y esperar en Dios porque hay veces que pasan días sin que nadie pase por aquí. Santo Dios. Oramos, nos encomendamos al Señor y a las 2 horas llega una lancha y eran hermanos de la comunidad a donde íbamos. Ellos empujaron nuestra lancha hasta llegar a la comunidad. Cuando llegamos estaba mucha gente, ¿verdad?, de los hermanos esperando a la misionera. La abrazaron, hermana, creíamos que ya no ibas a regresar, porque la hermana le había dado cáncer anteriormente. Y pues ahí, ¿verdad?, fue el tiempo que estuvimos ahí 2 semanas. Venían hermanos líderes, pastores laicos de diferentes comunidades a capacitarse ahí. Nosotros llevamos provisión, llevamos arroz, llevamos aceite para poder alimentarles en ese tiempo y poder darles esa capacitación a los líderes. En este caso, nosotros nos encargamos de los niños y la hermana estuvo atendiendo a los hermanos y a los nuevos convertidos. Y esa experiencia, a ese regreso de ese viaje,
yo dije, sí, es el campo misionero. Sí. Pues estoy emocionado, mi hermana Lucy, porque el escuchar este testimonio creo que nos debe de hacer pensar y recapacitar. En este tiempo, usted es joven, ¿sí? Bueno, somos jóvenes. Y en este tiempo, muchos de los grupos de jóvenes sí pudieran estar buscando experiencias en la vida. El tener una experiencia de este tipo, de esta forma en la que usted estaba llevándola a cabo, ¿hubo en ese momento qué? ¿Fríos? Sí, miedo, ¿Miedo? ¿Hubo peligro? peligro, Sí. sí. Pero en todo ese proceso vieron la mano de Dios obrando, manifestando su gracia y manifestando que ahí era donde Dios quería tenerla. En ese momento, en ese tiempo. Dice que llevaron, es una semana completa, Ujú. ¿verdad? Estuvimos 2 semanas en la comunidad, sí, Ujú. impartiendo clases a los niños. La hermana les daba clases a los pastores laicos que venían de otras comunidades. Ellos traían su rifle y sus botas de lodo solamente. Y su ropa, un cambio de ropa. Y ahí estuvieron los 15 días ellos, Sí. ¿verdad? Recibiendo palabra por las mañanas, enseñanza. Y por las noches teníamos nuestro culto devocional. Un servicio juntos donde Sí. celebraban ese momento de esa experiencia maravillosa, estar los hermanos juntos en armonía. Estos laicos, estos obreros laicos, ¿qué tiempo era cuánto tiempo era el que tardaban en llegar ahí a la comunidad? Había Desde 4 días. desde 4 Sí. días viajando ellos hasta la comunidad. Caminando, ajá, Da- entre la selva. ¿Puede mencionar una vez más la comunidad esta? Aguaruna. Aguaruna, Ajá. ok, que está en Aguaruna el o Perú, Aguajún, en Aguarún, ajá, en la selva del Perú. en la selva del Perú. Quiere decir que cada uno de los laicos, de los hombres y mujeres, obviamente, Sí, se trasladaban a ese lugar porque era un tiempo en el cual convivían, compartían y y aprendían. Sí. aprendían, que era un tiempo de capacitación entonces. Pero en esa capacitación también comentaba usted que les llevaban provisión. Si ahorita usted pudiera tener la oportunidad de estar de otro viaje hacia ese lugar, en aquel entonces, ¿qué había de necesidades? O sea, porque es un lugar muy aislado Así es, no ¿Cuáles son hay las necesidades más apremiantes de estos lugares? el agua potable, acceso al agua potable, no hay electricidad tampoco, no tienen comunicación. Hay médicos pues ellos tendrían que moverse hasta la comunidad más cercana, sería un día y medio yo creo, donde pudieran atenderse. Cuestiones de salud, ¿verdad? Y principalmente la palabra del Señor. Fue algo que tocó mucho mi corazón porque la hermana tenía un programa que se llamaba Escuela de Formación en la Amazonía. Se llamaba Esfolía. Y esa capacitación era por ciertos niveles. Ujú. Entonces, en esa ocasión nos tocó realizar una graduación para los hermanos que ya habían terminado su curso. Qué padre. Y cada uno de los hermanos pues iba contando o dando algunas palabras y me tocó el corazón una de las mujeres que ella decía, nosotros estábamos como huérfanos, dice, hasta que vino la hermana a enseñarnos esta palabra. No se vayan, enséñenos la palabra pues, enséñanos la palabra, hasta ahí, ¿verdad? Entonces eso tocó mi corazón porque yo decía, bueno, tanto que podemos nosotros compartir y ellos anhelando, ¿verdad? La palabra del Señor. Sí, Sí. qué tremendo eso, porque en ocasiones pensamos nosotros, y le digo porque la experiencia que hemos tenido respecto a las misiones, la misma comunidad pudiera pensar que al momento de que están los misioneros o las gentes recibiendo el Evangelio, y que hemos entrevistado a personas y les hemos hecho esa pregunta, ¿cuál es la mayor necesidad? Y más bien, el 100% de las respuestas ha sido de esa manera. La necesidad es que nos enseñen la palabra. La necesidad es que oren por nosotros.
las necesidades, pero siempre enfocada hacia eso. ¿Sabe que nunca he escuchado un testimonio donde digan, ay, es que les faltan zapatos, les faltan, nos falta aquello, Nunca he escuchado un testimonio de los hermanos, de los misioneros o de las personas propias de allí, porque su fe está afincada en el Cristo, en el eterno Dios, en que su sustento es Él. Y nosotros debemos de recapacitar también y pensar, ¿qué posibilidades tengo yo para poder bendecir un pueblo de ese índole? ¿Hasta dónde puedo llegar yo? Esa fue parte entonces de su experiencia en ese lugar en particular. Algo sobresaliente que usted pudiera decir, pues pasó esto, aquello, en aquella comunidad, porque me decía, ahorita le preguntaba, antes de iniciar el programa, sobre algunos otros lugares que haya visitado a corto plazo, como preparación precisamente para ser enviada al país VIP, que le llamaremos así, y espero que nos conceda la grabación del otro programa, la entrevista. Sí, claro que sí. ¿Algún otro lugar? Me mencionaba que visitó 2 lugares aquí en México. Sí, así es. Realicé algunos viajes misioneros con una iglesia aquí en Juárez. Fuimos a Oaxaca, estuvimos también en Veracruz, en algunas comunidades de Chiapas y también estuve en la Sierra Tarahumara. Y en la Sierra Tarahumara estuvimos participando en la fiesta Tarahumara, en donde bajan varias personas de las comunidades. Y se realiza una campaña evangelística y también se da algún tipo de servicio a la comunidad y también se les aporta alimentos. En el sur de México, en Oaxaca, en Chiapas y también en Veracruz, fuimos a dar clases a uno de esos estados a los pastores laicos de teología. Clases de teología. Y también estuve encargada de los niños, participando con otros maestros, con los niños. Entonces eso fue en el área de Oaxaca. En Oaxaca, en Oaxaca. ¿En particular en alguna región? ¿Zapotecas, mixtecas? Fueron con los mazatecos. Mazatecos. Sí, porque pues es muy amplio el lugar y aparte muy variado en cuanto a las etnias, ¿verdad? Sí, muchos grupos étnicos, especialmente en Oaxaca. Sí. Entonces estuvo en Oaxaca haciendo estas actividades como preparación, sí, porque ya tenía pues su preparación académica, licenciada en Contaduría Fiscal, ¿sí? Secular. Sí. Contaduría, sí. Contaduría Pública Fiscal. Pública Fiscal, sí, ok. Pero está en proceso. Esperemos en Dios que haya alguna oportunidad en la cual Dios le permita terminar eso. Y yo sé que se lo va a hacer. Y este tiempo que quisiera yo aprovechar, si tú has pensado en apoyar algo sobre la expansión y el extender el reino de Dios, estos proyectos, estos planes de vida que tienen los misioneros a los cuales estamos teniendo acceso, gracias por permitírnoslo, es donde nosotros podemos invertir mejor. Ella es Lucy Castillo. ¿Nos puedes dar tu correo electrónico, Lucy? Sí, claro. Por favor. Castillo, L de Lucy, C de casa, @hotmail.com. Muy bien. Y también vamos a pedirte que en la oportunidad que nos des el número de cuenta de algún banco para que si alguien también quisiera aportar, pues es bienvenida la ayuda. Gracias. Y su teléfono al cual pudieran localizarla, al cual pudieran hablarle, ¿cuál es, mi mamita Lucy? Mi número es 296-8182 con área 656. Y en miras de que quiere volver al país VIP. Sí. Sí. Y está en proceso precisamente de seguir experimentando o seguir capacitándose y seguir teniendo experiencia para regresar a aquel lugar. Pero regresando aquí a México, dice que estuvo en Oaxaca, pero también en áreas de Veracruz. Sí. ¿Ahí a qué lugar visitó como
como experiencia a corto plazo. ¿Cuánto tiempo estuvo en Oaxaca? Primero, Fueron viajes de 15 días. 15 días, 15 que días, son 15, a 20 corto días. plazo. Ujú. ¿Cómo está la hospitalidad? O sea, porque estamos en Ciudad Juárez y de aquí a allá es un cambio completo de clima. ¿Cómo le afectó? ¿Cuál fue su experiencia en cuanto a estos cambios que experimentan? Pues sí, recuerdo que íbamos en tiempo de invierno, fue en tiempo un tiempo de frío, y pues sí, el clima ya es un poco húmedo, ujú, Sí. porque era la sierra alta, mucha neblina, bastante lluvia, ajá, y no me enfermé, gracias a Dios. Algunos de los compañeros, pues sí, pero Muy diferente, ¿no? A este lugar. sí, Llegaron a Oaxaca y de ahí caminaron hacia los lugares altos, dice. sí. ¿Cuánto tardan en llegar a aquellos lugares? Bueno, no fuimos caminando, sino subimos en Sí, en transporte transporte. y ahí nos hospedamos y pues empezamos con las actividades. Ajá. Ujú. Propias de las que ya nos contó. Sí, y en Veracruz, ¿cómo fue ese viaje? ¿Cuándo fue? Platícanos a qué área. Me parece que fue en verano, no tengo Sí. muy presente, pero fue en el norte de Veracruz, igual con unos pastores que realizaron una campaña, fueron personas nuevas a una cancha, ahí se tuvieron clases para los pastores también, para dar clases a los pastores laicos, se les entregó algún material, Sí. y una Biblia, algo de apoyo para su estudio. Y por otro lado, pues estuvimos atendiendo a los niños Ajá. en un área grande, ¿verdad? Y ahí estuvimos compartiendo la palabra del Señor con los niños. Cuando llegaron a ese lugar, ¿tuvieron algún inconveniente? ¿Han tenido algún problema o lucha o ataque espiritual en cualquiera de estos casos? ¿Pudiera decir usted, contarnos sobre ese aspecto? Y algo específico no pudiera Mencionarlo como mencionar, tal. ujú, pero sí, siempre se tienen, en todos los viajes, me acuerdo, se han tenido oposición, Ujú, oposición espiritual, ya sea casi un accidente, ujú, en la comunidad pues siempre se batalla a veces en Oaxaca ujú, para, para que les permitan tener ese tipo de eventos en las comunidades. ujú. Entonces, gracias a Dios que dio la oportunidad para que se pudieran realizar. O sea, que en base a permisos también pudiera ser, ¿no? Que está la oposición, que nunca falta, ¿verdad? La oposición. Eh, esta serie de experiencias a corto plazo, eh, claro que es parte del proceso y de preparación. eh, ¿Hay algún área de su vida o en particular como persona, como mujer, en la cual usted haya visto algún obstáculo por ser mujer? En México, bueno, me pasó, pero ya cuando estuve realizando mis prácticas misioneras, ahí pues, según la cultura, no es muy bien visto, ¿verdad? Que una joven esté viviendo sola. Ujú, Y por ese lado, pues, era difícil, ¿verdad? Comunicarse solamente con los niños, con los jovencitos y con las mujeres, pero acercamiento con los varones ya era malinterpretado. oh, ok. Entonces, tener, uno tiene que aprender, ¿verdad? Primero cómo relacionarse con las demás personas de esa cultura específicamente, pero pues sí, sí era difícil, Sí hubo difícil. un determinado momento que el hecho de ser mujer eh, fue superado esta barrera que quizás pudiera haberse levantado, pero fue superado, ¿verdad? Porque simple y sencillamente Dios al que llama, Él capacita, sí. capacita, Ujú. envía y sostiene. Amén. ¿Ha visto la mano de Dios en todo este tiempo en el cual ha estado activa en las misiones? ¿Cómo ha Así es. visto la mano de Dios en esto? Sí, en el momento en que yo decidí decirle sí al Señor, yo le dije, yo no sé, Señor, yo
yo he trabajado, pero se me hace complicado pensar cómo puedo irme a otro viaje sin necesidad de estar trabajando. No entendía cómo funcionaba. Y le dije, Señor, pero ayúdame a creer que tú me puedes sostener, que tú me puedes sustentar y capacitar. Y en el momento que le dije eso, empezó un tiempo de prueba muy difícil, que pierdo mi trabajo, tuve un accidente, problemas familiares, y di un giro completo en mi vida y empecé a caminar experimentando eso en mi vida. Yo hablé con mi pastor y le dije, tengo la inquietud de que Dios me está llamando a las misiones. Bueno, ¿y qué quieres hacer? Permítame hablar con la iglesia y mire, hay una oportunidad de ir a esta capacitación a San Luis Potosí, a una capacitación que es un diplomado de lingüística. Lingüística. Quiero detenerte ahí. Vamos a una pequeña pausa y regresamos y retomamos el tema ahí. ¿Te Muy parece? bien, sí. Vamos a una pausa. Aquí en CCBM Master Seminary nos estamos preparando para ti. Vamos a traer una serie de programas en los cuales aprenderemos más acerca de Dios y veremos las increíbles historias de la Biblia. Por eso te invitamos a que nos conozcas y que veamos juntos si la Biblia es ficción o verdad. ¡Te esperamos! Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook, CCBM WBCC Master Seminary. Bien, y regresamos precisamente a su programa Será Llena la Tierra. Y nos quedamos, hermanita Lucy Castillo. Nos iba a contar de este proceso de preparación que pidió permiso precisamente a su pastor y le pidió la oportunidad de ir a San Luis. A San Luis Potosí, San Luis sí, Potosí. a un diplomado de lingüística y empatía cultural. Ujú. Y yo tenía un presupuesto, hice un presupuesto para quedarme allá un mes. Y le dije, bueno, pues, me dice, ¿de qué manera quieres que la iglesia te ayude? Bueno, permítame hablar con ellos y yo expongo la necesidad. Cuando el hermano explicó a la iglesia que yo tenía esa inquietud, al finalizar, bueno, yo hablé con la iglesia y les dije que iba a ese viaje y el hermano les dice, si alguien desea apoyarla, acérquese a ella al finalizar Ujú. el culto. Entonces, 5 hermanos se acercaron conmigo, me dieron una ofrenda Ujú. y en el momento en que yo llego a mi casa, oré por esta ofrenda y la cuento, era exactamente lo que yo necesitaba para cubrir los gastos de alimentación en aquel lugar. Qué tremendo. Sí. Llegando a San Luis Potosí, Dios me abre las puertas, me quedé en la casa de unos pastores y en la iglesia, en esa iglesia, al platicar con los hermanos y conocer a los hermanos, una hermana me dice, mira, vas a estar aquí en la escuela, yo vivo cerca de la escuela donde vas a estar, yo te invito a comer, acércate a comer a mi casa, y Dios me bendijo de esa manera, ni siquiera fue necesario cubrir ese gasto, porque Dios lo había Dios suplió suplido. de otra manera. Entonces, es una manera donde es una forma y es una manera en la cual Dios obra y ratifica y confirma que verdaderamente Dios nos quiere en ese lugar, ¿verdad? Al momento de que dice, ok, ve a tal lugar, yo te invito, yo te pago. Y creo que esta experiencia que ha tenido en este tiempo como misionera a las naciones, le digo misionera a las naciones por no mencionar alguna en particular, porque sé que antes de ir a la nación, al lugar donde Dios le ha puesto en su corazón, hay un proceso precisamente de preparación en el cual se visitan otros lugares para confirmar y ratificar. En estas experiencias de corto plazo, ¿quién pagó cuando fue a Perú? Cuando fui a Perú, sí, fue algo también que el Señor me sorprendió, porque volví a tener la oportunidad de compartir ese sentir a la iglesia. Le dije, hay una oportunidad para ir a este viaje misionero. Y al terminar, bueno, yo me bajé del altar
y una hermana, solo una persona se acercó conmigo y me dijo, hermana, yo quisiera ir contigo, pero mi esposo no me deja. Pero yo quiero apoyarte, así es que te entrego esto. Y me entregó un papel y me lo llevé igual a mi casa, y en mi casa oré Oró. por eso. Sí. Y al abrirlo, hermano, era exactamente el equivalente del vuelo de ida y de regreso a ese viaje a Perú. Santo Dios. Entonces dije, Señor, aquí ni cómo decirte, Ni cómo, Ni ni cómo cómo decirte hacerme a un que lado, no. ¿verdad? Sí, Ajá. y Dios Dios impacta, suplió, así. Dios suple, Dios sorprende y sigue haciendo hasta el día de hoy Así ese es. Dios que provee. Sí. En cuanto a la cuestión de Oaxaca y de Veracruz, pues fueron campañas, ¿no? ¿Iban grupos o cómo lo hicieron? Íbamos en grupo, En en un grupo. camión, sí. Y ahí igual Dios me suplió para ese viaje. Ujú. Y en el tiempo que estuve de prácticas también, Dios me mostró su fidelidad en todos los sentidos, su protección, su provisión y su cuidado. ¿Qué mensaje pudiera decirles a nuestros hermanos que nos están viendo en cuanto a motivarlos a que sean partícipes de misiones? ¿Qué pudiera decirles, hermano? Un pequeño mensaje que les pueda mandar. Hay un canto que recordé esta mañana que dice, amor, 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 es entregarte en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Dice, la gente de nuestros tiempos no sabe lo que es el amor. Vive perdiendo en tiempo, buscando y sin encontrar. Y luego viene esta parte del coro. Es el tiempo que podamos hoy, ¿verdad?, mostrar el amor de Dios a las personas. Mostrar por medio de la palabra de Dios que nosotros conocemos, que está en nuestro corazón. Por medio de ella compartir con un abrazo, compartir nuestro tiempo, compartir en alguien que esté en duelo, en necesidad. Y también compartir, ¿verdad?, en oración por aquellas naciones que aún no conocen este precioso amor de Jesús que hoy está en nuestro corazón. Y si no has conocido a Cristo, te invito a que conozcas a Cristo, ese amor en tu vida. Que lo experimente, que vea la manifestación de Él y que Amén. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estamos cerrando este programa, mi hermanita Lucy, y yo quiero que se comprometa a que esté con el otro, la continuación. Con el favor de ¿Nos Dios, acompaña? sí, Muy aquí bien. estaremos. Entonces quisiera orar por usted para ir cerrando. Hacer una pequeña oración por usted, ¿me permite? Gracias, sí, claro. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por esta oportunidad que me das de estar aquí con la misionera, tu misionera, Señor, Lucy Castillo. Bendícela, guárdala, guíala. Síguele, Señor, dando esa proyección, esa visión, Señor. Abre puertas, Señor. Sigue haciendo la obra en ella. Sigue sosteniéndola. Sigue manteniendo esa fe, Señor, y ese fuego en su corazón por amor a las misiones. Señor, toma su vida, toma su familia y siempre ratifícale que estás con ella, así como dice tu palabra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendícela pues y súplele todas y cualquiera una de las necesidades que tenga ella en particular, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermana Lucy, por Gracias a estar con nosotros. Y el próximo programa, con la ayuda del Señor, entonces hablaremos sobre ese punto de, sí, quizás recordar un poquito de algunas otras experiencias que usted ha tenido antes de ser enviada al campo del lugar donde está su corazón, ¿sí? Porque la mayoría de los misioneros con los que he platicado me han dicho, es que tal lugar está en mi corazón. Y quisiera que con la ayuda del Señor pudiéramos hacerlo. Gracias por haber estado con nosotros, mi hermana Lucy. Y pues nos despedimos, mis hermanos. Esperamos en Dios que haya sido de bendición este tiempo. Y pues será llena la tierra. Les esperamos la próxima. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da una vez más. Bendiciones y hasta pronto. Bendiciones.